Información todas las 24 horas, pero yo estoy a partir de las 13. Bueno, escucharemos ahí. Abrazo grandote. Abrazo. Bueno, esto pasaba recién en la Feria del Libro. Mirá. Son derrota en mis amores. La victoria va llegando. Soporté lo criticado y sigo cantando. Nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad. Cuánta banda vi por el camino, cuánto talento perdido en una feria de sueños. Está muy caro los precios, a seguir creyendo. Nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad. Esa es la sala José Hernández. Si no fueron, no suele haber tanta gente. La verdad es que cuesta llenar, porque es la sala más grande que tiene la Feria del Libro. Lo que sonaba es la Berizo, que tiene que ver con la campaña que está llevando adelante Javier Milei. Y lo que se presentó, Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? Presentamos el libro El fin de la inflación y tuve el honor, el placer, el privilegio de estar con el máximo exponente de la historia del liberalismo argentino, que es el profesor Alberto Venegas Lynch. Así que para mí, o sea, no solo presenté mi nuevo libro con mis propuestas para terminar con la inflación, sino que además tener el privilegio de estar junto al máximo coloso de la defensa de la silla de la libertad. Alberto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Como vos sabés, José, cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestros rechazos. La mía, mi rechazo es a la rosca política y a hacer cuestiones personales. Yo creo que si todos estamos hablando del problema de la inflación, me parece que el eje central que tenemos que poner es que los banqueros centrales, por más honestos que sean y competentes del mundo, solo pueden proceder en base a 3 canales: expandir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las 3 cosas que haga está alterando los precios relativos. Y esto va para todos los bancos centrales, desde el Banco de Inglaterra hasta nuestra banca central. Todos los bancos centrales tienen estos problemas, por supuesto que hay una cuestión de grado. Pero lo que me parece a mí llamativo, casi diría como de Woody Allen, ridículo, es que haya gente que diga que es importante que el Banco Central sea independiente. El premio Nobel en Economía, Milton Friedman, dice que si es independiente el banquero central del ministro de Hacienda, del presidente o del Parlamento, se va a equivocar independientemente. No tiene salida lo del Banco Central. Entonces, me parece que en esta línea, como dije hoy en la Feria del Libro, y quiero darles a los televidentes una gran noticia, y es que Javier Milei ya ganó. Ya ganó porque corrió el eje del debate, porque levantó la vara de la libertad, porque puso temas que ahora en la parla política la están utilizando, aunque no estén convencidos de esos principios y de esos valores. Y entre muchas otras cosas, creo que es un cachetazo a la inteligencia que se diga que Javier Milei es la antipolítica, cuando estamos rodeados de la antipolítica hace 80 años y ahora se oye una voz precisamente que quiere afirmar los puntos republicanos de la política y de la línea alberdiana. Javier, ¿hace cuánto se conocen? Y nos conocemos hace yo lo conozco muchos años antes que él, ¿no? Porque, de leerlo. De leerlo. Pero si me permitís, a mí me gustaría hacer 2 puntos complementarios a lo que dice el profesor. El primero es el tema de la independencia.
del Banco Central, porque una de las cosas que dice no con que el Banco Central sea independiente. Mira, durante la convertibilidad el Banco Central era independiente. Es más, la regla monetaria era una regla monetaria dura, solamente se podía expandir contra demanda de dinero, por eso fue tan exitosa en bajar la inflación, porque el dinero se vuelve endógeno en ese caso. Además, esa regla fue exitosa, además ganaba elecciones y tenía algo que era muy impresionante, ¿no? Era que toda la estructura contractual de la economía estaba fijada acorde a la regla de un peso, un dólar. Y sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin plata para financiar el descalabro fiscal, se llevaron puesta a la institución del Banco Central Independiente, nos dijeron que esta vez iba a ser diferente, y fíjate lo que fue la inflación. 10% promedio más o menos el primer periodo del régimen kirchnerista, 20 en el segundo, 30 en el tercer periodo del régimen kirchnerista, durante el macrismo 40%. Hoy la inflación viene viajando, si yo tomo los últimos 12 meses, al 108%, pero si yo tomo la punta viene viajando al 150%, si yo tomo alimentos viene al 200%, entonces no fue diferente, o sea, otra estafa más. Y después, otra cosa que es muy importante, en cuanto, digamos, por más que sea independiente, esto, digamos, hoy hicimos la referencia a una obra de Hayek maravillosa que se llama La fatal arrogancia. Vos para poder determinar, supuestamente, la cantidad óptima de dinero, digo, o si querés, quieren determinar la tasa de interés, o lo que, llamale la versión de la política monetaria que quieras, vos tendrías que conocer, mirá todas las cosas que tendrías que conocer. Tendrías que conocer las preferencias de todos los agentes de la economía pasada, presente y futura. O sea, con lo cual tendrías que además inferir el comportamiento de la población. Pero además deberías conocer todos los bienes pasados, presentes y futuros. Deberías conocer también, por ejemplo, la estructura de capital. Tendrías que conocer la tasa de preferencia intertemporal, la tasa de amortización, el progreso tecnológico. Es decir, que vos para saber todo eso tendrías que ser omnisciente y omnipresente. Y para que la política monetaria cause el efecto que vos supuestamente querés causar, que si en realidad sabés, dirías no hagas nada, eso significa que además debería ser omnipresente, es decir, que vos le estarías pidiendo al Banco Central que haga la tarea de Dios, lo cual eso es imposible. O sea, siempre va a salir mal. No importa lo que hagan, lo van a hacer mal. Me parece que esa contribución en términos de Hayek, me parece que es muy importante. Uno debería tratar de ser más humilde frente a lo que cree que puede hacer con la política económica, y que lo que te vas a dar cuenta que cada vez que te metes en el medio, como decía Friedman, la solución que brinda el Estado a un problema siempre es peor que lo que tenías originalmente. Javier, este libro, El fin de la inflación, que vos decís y postulás eliminar el Banco Central, decís terminar con la estafa del impuesto inflacionario, de la inflación, y volver a ser un país en serio. ¿Cuánto tiempo demanda? Bueno, eso es a ver, nosotros cuando hacemos el programa de reformas, nosotros hablamos de un programa de crecimiento para volver a ser una potencia, que es un programa de 40 años, que excede ampliamente mi vida política. Tu vida política la estás viendo para un mandato eventualmente. Un mandato para 4 años. o 2 como mucho, pero no más que eso. Es decir, porque esas son las reglas. Entonces yo juego dentro de las reglas. En ese contexto, la discusión de nosotros, o sea, dentro de las reformas de primera generación, que son las que viajarían primero, nosotros estamos proponiendo lo que se llama el plan motosierra, bajar el gasto público muy fuertemente, bajar impuestos, eliminar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y llevemos un sistema de seguro de desempleo. Una vez que sos competitivo fiscalmente y que sos competitivo laboralmente, abrir la economía, ¿sí?, de manera unilateral y en paralelo a la reforma monetaria. Es más, el problema de Argentina es muy grave y voy a explicar por qué. Porque si vos frenaras hoy la emisión monetaria, suponete que la frenás, la inflación, digamos, va a persistir durante 18 o 24 meses más. Es decir, que no es instantáneo, que vos cortás hoy y se termina la inflación. Porque Argentina, además, tiene varios problemas. Tiene entonces un problema con la emisión monetaria pasada. Se emitieron 16 puntos del PBI en 3 años. O sea, emitiste el equivalente de 3 bases monetarias. No solo eso. Dinero que tiene la gente en cuentas a la vista y lo que circula, ¿no? Claro. Pero fíjate esto. Pero tenés otro problema que es para financiar el déficit fiscal presente y la compra de estos delirios del dólar soja y todas estas cosas. Y después lo que tiene que ver con los pasivos remunerados, con las LELIQs. Todo eso implica que, por ejemplo, aun cuando vos arreglaras el problema del flujo,
es decir, que cortaras la emisión monetaria, vos seguís teniendo un problema enorme con el problema de los stocks, que es el tema de las LELIQs. Para que más o menos la gente tenga idea, las LELIQs en términos de base monetaria están en niveles parecidos a lo que vos tenías en el año 89, a inicio del 89, previo a la hiperinflación. Entonces, tanto las propuestas del Frente de Todos como las propuestas de Juntos por el Cambio, que solamente se quieren ocupar del flujo, terminan en una hiperinflación. Los únicos que estamos... Los dos, decís. Los dos, claro, porque, o sea, digamos, o sea... A ver, el Frente de Todos lo único que es conseguir financiamiento para tratar de esterilizar pesos que andan dando vuelta y seguir con la fiesta fiscal. Eso va a terminar pésimamente mal. Pero lo que propone Juntos por el Cambio no es muy distinto, porque todas las cosas fuertes que tiene que hacer no está dispuesta a hacerla y como está mirando solamente el problema de flujo, no está mirando el problema del stock, vos no solo tu problema es el flujo. A ver, vos tenés déficit fiscal hoy, ¿no? Son 5 puntos del PBI. Gastás más de lo que ingresa bueno, en términos esos son de 5 recaudación. puntos del PBI. ¿Sabés cuánto tenés de cuasi fiscal? O sea, en el Banco Central. ¿Cuánto? 7. Dale, el problema más grande está ahí. Entonces, si vos no atendés el problema de los stocks, digo, vas a tener una hiper. Y nosotros, digamos, o sea, la forma de abortarlo, digamos, más rápido es justamente eliminando el Banco Central. ¿Por qué? Porque vos rescatás todos los pasivos, ya sea la base monetaria y las LELIQs. Que además hay que aclarar que hay muchos economistas mintiendo. Si vos tomás esos 18 billones de pesos, lo dividís por 500, ¿sí? El tipo de cambio paralelo, te da 35.000 millones de dólares. No necesitas 50.000 millones, como dijo un mentiroso por acá, y varios delincuentes con título de economista, que en realidad son unos mentirosos que operan políticamente. Porque lo que tiene que entender la gente, que hay muchos economistas que son parte del problema, porque en realidad en lugar de estar haciendo análisis económico, o son muy malos o son partes de la casta, digamos, operando para los políticos ladrones. Alberto, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a investigar la economía, la política, y de hecho tenés tus fundamentos morales de la tradición del pensamiento liberal con este prólogo de Lori Sanata? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Bueno, para mí lo que está exponiendo Javier en el nivel político es un orgasmo intelectual, puesto que hace 40 años, en la primera edición de Fundamentos de Análisis Económico, yo vengo machacando con el tema de la banca central. Pero me parece, José, que habría que agregar acá cuestiones terminológicas, porque muchas veces, o semánticas, porque muchas veces se dice que todo esto que estamos comentando es de derecha. Personalmente pienso que derecha, izquierda, centro y otros lugares geográficos son conceptos confusos y anodinos, igual que atrás, adelante, arriba o abajo. Me parece que deberíamos de claramente dividir las aguas entre estatismo y liberalismo. Y me parece que enganchado con esto viene otra cosa que en los medios, una terminología que se utiliza mucho y que me parece una sandez, francamente, y es hablar de clase alta, clase media o clase baja. Hablar de clase alta es algo de una frivolidad pasmosa. ¿Cómo lo llamás vos? Hablar de clase baja es repugnante y media es anodina. ¿De dónde viene el concepto de clase? Es un concepto marxista que sostiene que la estructura lógica del proletario es distinta desde el burgués. Se llama polilogismo eso. Ningún marxista explicó nunca en qué consisten las diferencias de lo aristotélico. Pero en todo caso, los nazis copiaron eso también para hablar de semitas y de judíos, porque no tenían forma, porque en los campos de concentración de esos asesinos seriales tenían que tatuar y rapar a sus víctimas para distinguirlas de los victimarios. Entonces, cuando uno está hablando con alguien que habla de clases sociales, uno tiene que preguntar, che, fulano, ¿por qué hablas de eso? ¿Qué es lo que querés decir? Bueno, quiero hablar de ingresos medios, altos Sí, y bueno, bajos. es un corte de Un marketing minuto, también, pero ¿no? perdón, De si administración de empresas. si estás refiriéndote a ingresos altos, medios y bajos, decí eso, viejo, pero no hables de clases sociales que tiene una connotación completamente distinta. Pero vamos al origen de la pregunta.
que tiene que ver con, en este contexto, ¿no? Digo, un poco lo que plantea Javier y lo viene planteando en campaña ya hace mucho tiempo, antes de la campaña también, es terminar con el Banco Antes de ser Central. político. Bueno, antes de ser político es correcto eso. Eliminar el Banco Central o esta cuestión de los políticos puramente, ¿lo ves viable vos desde el punto de vista de la gobernabilidad? Esto que se está hablando por estos días, ¿crees que se puede llevar adelante? No solamente lo veo viable, sino que lo veo inexorable y absolutamente necesario. Como digo y dije antes y repito, los banqueros centrales no pueden dejar de equivocarse. No hay forma. Van a alterar los precios relativos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué diablos quiere decir alterar los precios relativos? Alterar los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Hay un individuo, tomo un minuto para esto, un periodista, colega tuyo, John Stossel, que dice: imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en el supermercado. Cerremos los ojos y vamos en regresión. El agrimensor, los postes, los alambrados, los fertilizantes, los plaguicidas, los tractores, los caballos, las riendas, las monturas. Miles de trabajos de personas que están en el spot, que no saben nada de la góndola ni el supermercado, ni el trozo de carne, están haciendo su trabajo. Y a veces hay un filósofo político muy destacado que se llama Michael Polanyi, que hablaba de conocimiento tácito. Es decir, ni siquiera pueden explicar lo que están haciendo. Igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, no necesariamente estamos exponiendo todas las reglas físicas que están en andar en bicicleta. Simplemente andamos. No se conocen entre ellos. Para ese cachito de carne, digamos, están colaborando 500.000 personas. Y luego vienen los megalómanos y dicen: no puede esto dejarse en manos de la anarquía del mercado. Vamos a controlar precios. Cortan todas las comunicaciones del sistema de precios y no hay celofán, ni carne, ni góndolas, ni supermercado. Igual que, como decía hoy, lo que ocurre con ese personaje en Venezuela que habla con los pajaritos. En minutos vamos a estar con Luis Novarecio, que viene hoy aquí a nuestros estudios. Va a estar el Turco Asís también para charlar con nosotros y ver un poco qué es lo que está pasando en esta bendita Argentina. Pero voy a saludar ahora al doctor Pablo. Vos sabés, Javier, lo sabés también vos, Alberto. Hace poco hablando con él en Más Nación el viernes junto a Pablo Rossi, dijo: hay otras preguntas que hay que hacerle a Milei. Hay otras. Doctor Pablo, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Querido, rodeado de amigos, por empezar, Alberto, gran abrazo, compañero de la facultad. Mirá los años que tendrá Benegalín, que estudió conmigo en la UCA. Bueno, Doc, me quedó picando de ese viernes que hablamos al aire aquí por La Nación Más, y hoy lo tenemos invitado a Javier Milei. Hola, profe. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo está? Y me gustaría que te sumes con una pregunta respecto de lo que viene. Vos sos analista, vos sabés de lo que viene, y después te voy a preguntar a vos un poco de la economía que tenemos, pero sí me parece importante aprovechar que estás como para decir, o si siempre se van por lo no importante. ¿Qué sería lo importante para preguntarle? No, déjame decir un par de cosas. Primero, yo estoy escuchando, no demasiado, pero sí, lo que escucho, los candidatos a presidente hablan de economía. Pero no solamente Javier, que es economista de producción, todos hablan de economía. Y no solamente todos hablan de economía en el sentido de los objetivos, quiero la felicidad del pueblo, sino de los instrumentos. Cuando un candidato a presidente no es economista profesional y se pone a hablar de los instrumentos, es porque está guionado, porque alguien le dijo: decí esto, decí lo otro. Y la verdad, yo como ciudadano, como futuro votante, yo quiero semblantear a los tipos que quieren ocupar la primera magistratura y quiero que me hablen como presidente. Yo quiero ver, para mí un presidente es un tipo que se encarga de muy pocas cosas de manera directa y tiene tal confianza en sí mismo que tiene grandes ministros. Cuando un presidente tiene grandes ministros, trabaja mejor y sus ministros trabajan muy bien. Alvear, Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos no tenés buenos ministros, porque tenés desconfianza, cosas por el estilo, pretendés saber todo, es un lío realmente fenomenal. Entonces, el punto que estoy haciendo es, y ahí viene un punto de los periodistas. Los periodistas le tienen que preguntar: ¿usted va a ser candidato a presidente? Sí. Bueno, vamos a hablar con quien cree que va a ser futuro presidente. En ese sentido, hablando un poco como lo que plantea el doctor Pablo, Javier, si vos tuvieras que decir, bueno, yo asumo, ya empezaste a aclarar, y lo venís diciendo en varias entrevistas, que lo de la dolarización no es un tema de un día para el otro, que tiene que ver con etapas. ¿Qué etapas hay que llevar adelante? A ver, nosotros una de las cosas que hablamos, que de vuelta, digo, voy a estar hablando de economista, pero
por lo menos soy economista profesional. Nosotros hablamos de las reformas, por ejemplo, las de primera generación, que nosotros hablamos, por ejemplo, ¿sí?, de la baja del gasto público, de bajas de impuestos, de una profunda agenda de desregulación, de flexibilización del mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro de desempleo. El profe de Pablo conoce bien, por ejemplo, el modelo de la UOCRA. Nosotros estaríamos yendo por un modelo como el de la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera interrelacionada con el mundo del seguro. Sí, y una vez que uno tiene realizado la reforma fiscal, realizada la reforma laboral, tal que uno sea competitivo en lo fiscal, competitivo, digamos, también en lo que tiene que ver en el plano laboral. Es más, la agenda desregulatoria es muy importante. O sea, el profe de Pablo en muchísimos libros de política económica, él hace recurrentemente una referencia a un trabajo de Lipsey y Lancaster que tiene que ver con la teoría general del segundo mejor. Y una de las cosas es, cuidado cómo se van levantando las restricciones, porque puede ser que vos estés viendo algo como una restricción y es un parche. Entonces, vos tenés una restricción, un parche, otra restricción, un parche, y sucede que a la vista de los ojos un parche se parece a una restricción, pero en realidad es un parche. Y cuando vos tocas eso, si no interactúas con los distintos sectores, vos tenés un problema. Si vos no te informás, por ejemplo, nosotros unas cosas que estamos haciendo ahora muy intensamente es sentarnos a charlar con empresarios emblemáticos de sectores. ¿Por qué? Y porque no sea cosa que uno viene y, como esto lo dice brillante el profe de Pablo, uno agarra, se pone a hacer ejercicio, todo, y se equivoca. Sí, bueno, agarra, escribe otro paper y dice, bueno, lo que dije antes está mal, ahora hago uno nuevo. Pero en el medio, digamos, cuando uno hace política económica, ¿cuál es el problema? Y que manda a la quiebra a empresas, deja a la gente sin laburo, se generan unos problemas sociales bastante complicados. Entonces nosotros estamos avanzando en una agenda donde contemplamos estas cosas. Y otra cosa en paralelo es la reforma monetaria, que obvio que no es instantánea. De hecho, toda la lógica legislativa hasta que podamos avanzar en la reforma financiera y culminar con la eliminación del Banco Central, todo ese proceso es muy largo. José, quisiera poner una pequeña nota a pie de página con respecto a Juan Carlos. Quiero confesarte que cuando estudiamos en la facultad teníamos debates y discusiones memorables. Ahora nos estamos acercando más y tenemos mucho más coincidencia. Doc, lo sumo con una pregunta en este caso para usted. Nunca le gusta analizar medidas económicas, pero sí ver un poco este escenario, este contexto que estamos viviendo donde un sábado y un domingo vuelve a ser protagonista un ministro de Economía, donde se está hablando de que llega el lunes. Digo, ¿qué hay que esperar en este contexto para nuestra economía de cara a las elecciones? En materia de medidas lo que hay que esperar es la menor, cruzando los dedos, ¿no?, la menor cantidad de metida de pata posible. Vamos a ver, por ejemplo, de las cosas que están diciendo, vos sabés que en general vos me conocés. Yo digo, que aparezcan las medidas, después hablamos. Pero en este caso voy a hacer un comentario. Encargarle al mercado central que importe alimentos para bajar la tasa de inflación, ¿qué querés que te diga? Yo no voy a hacer un debate conceptual. Lo que voy a decir es lo siguiente. Primero, no sé qué es el debate del mercado central. Yo conozco seres humanos, puesteros, cosas por el estilo, etc. El caso de los pollos de Mazorín te dice, si el Estado se mete a resolver los problemas de falta de algunos productos, cosas por el estilo, va a meter la gamba por un problema de velocidad. Porque la demanda, entre comillas, del oficialismo es poner la tasa de inflación de mayo en 4%. Eso no lo vas a resolver diciendo al mercado central, trae verdurita de Colombia, porque no sé qué pasó en la producción, digamos así, local. Entonces lo que digo es, vamos a ver las medidas. Acá hay una realidad, el gobierno políticamente no existe. Hacer política económica cuando el gobierno políticamente no existe. El otro día me preguntaban en un programa de televisión, a ver, mire lo que dijo el presidente de la Nación, con el mayor de los respetos. Yo le preguntaba al periodista, ¿usted conoce a alguien que tome sus decisiones prestando la atención a lo que dice el presidente? Yo no. Entonces después me pasaron un minutito de Máximo Kirchner. ¿Usted conoce a alguna persona que tome decisiones en base a lo que hoy dice más? No, tampoco. Entonces lo que digo es, vos tenés hoy un gobierno absolutamente débil desde el punto de vista político y un Massa y un Rubinstein que tratan de hacer lo que pueden. En ese contexto hay que rezar para que metan la gamba lo menos posible. Doc, quédese con nosotros. Sé que lo molestamos hasta la medianoche, no llega, pero un ratito más va a estar.
Él, ¿Cómo no? ¿Cómo ahora no? como televidente, después lo llamo como... Y mañana hablamos por Kissinger, que es uno de los Señor. artículos imperdibles que ha escrito que sale el fin de semana que viene en La Nación. Le mando un abrazo grande. ¿Cómo no? Bueno, yo me voy a ir un ratito con el Jorge Asís y con Luis Novarecio, pero voy a volver con ustedes, porque tengo muchas preguntas más para hacerles. La verdad que también quiero hablar un poco de política, quiero preguntarte un poco qué fue lo que pasó en Tucumán. Si querés, te lo explico rapidísimo. Bueno, contémosle a la gente qué fue lo que pasó. No, te cuento qué es lo que pasa. Nosotros estamos haciendo caminatas por el interior y el nivel de intensidad y de convocatoria está siendo muy fuerte. A punto tal que nosotros no podemos abrir el anillo de seguridad para hacer selfies ya, y lo que hacemos es saludo con los brazos, todo. De hecho, llego todo lleno de moretones, todo, porque la gente Se te cuelga. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos pactada una nota para el final de la caminata. Entonces, ¿cuál es el problema al final de la caminata? Te imaginarás que, a ver, estuve 2 horas y media abajo del sol para hacer 1,5 cuadras. Está claro, ¿no? El tamaño del problema del que hablamos, ¿no? De magnitud. ¿Y qué es lo que pasó? Yo, la verdad es que, si vos me decís, ¿harías una nota ahora así? No, frente a la cámara, no. Te doy una nota escrita. ¿Por qué? Y porque, digamos, o sea, ¿cómo crees que termino después de una caminata de 2 horas y media para hacer solamente 150 metros con miles de personas sobre el cuerpo? O sea, no es tan fácil. O sea, lo que decís es no hubo un condicionamiento de qué preguntar. No era una cuestión de eso, era una cuestión de cómo llegaba yo físicamente. O sea, digo, la verdad es que, digo, imagínate, digamos, o sea, con calor, caminando 1 hora y, digo, 2 horas para hacer 1,5 cuadras, la presión física, o sea, llegás todo desencajado, no era una, a ver, estéticamente no era para eso. O sea, yo sí te podría haber contestado todas las preguntas que quieras. El problema es que, digamos, o sea, no me tomes en cámara, porque la verdad que todo transpirado, digamos, no sé, me parecía poco estético, digamos. Eso era una cuestión estética, no era una cuestión de otra índole. Me esperan unos minutos. En instantes también vamos a tener nuestras conversaciones de domingo con Rodrigo Abedé. Ustedes saben que Rodrigo Abedé se ha ganado 2 premios Pulitzer.